encuentras? Pues mira, aquí ya tenemos al doctor Palacios. ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias, Gustavo, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ayudarle a toda la gente a que entienda un poquito más el problema consistente en los biopolímeros y cómo evitarlos, ¿no es cierto? Un programa de tipo educativo y formativo para la comunidad. Exactamente, doctor. Precisamente este espacio que abrimos para todos los doctores que son miembros de Top Doctors Colombia, pues los hacemos bajo la finalidad de que todos los seguidores pues tengan mejor información, ¿no? Acerca de los procedimientos que se necesitan para la cirugía estética y pues bueno, que sean en las mejores manos como usted, doctor, que siempre tiene los mejores recursos y es lo más profesional posible. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por esta entrevista. Excelente, muy bien. Entonces, nuestro tema del día va a ser el manejo del contorno corporal, evitando el uso de los biopolímeros. Y les recuerdo mi nombre, Alejandro Monsalve Tres Palacios. ¿Qué tal, doctor? Pues mire, yo creo que todo el mundo hemos escuchado los biopolímeros, bueno, acerca de lo que son los biopolímeros, pero no tenemos bien claro, ¿no? Como que hay muchas dudas, ¿no? Y creo que una definición precisa por parte de un experto puede ser mucho más despejada las dudas que tenga la gente, ¿no? Eh, Claro. Pudiéramos entonces comenzar diciendo que los biopolímeros son unas sustancias, unas macromoléculas que generalmente son inyectados. Entonces esas sustancias no son para uso humano y son sustancias que laceran, dañan, inflaman y afectan los tejidos, los órganos y los sistemas. Estos biopolímeros generalmente son conocidos sintético, lo que hace es dañar en su constitución, en su proceso de eliminación o en su proceso de inflamación, dañan los tejidos vecinos. Son así como se ha encontrado parafina, silicona líquida, aceites sólidos que con diluyentes hacen un daño sobre los tejidos. También aceites industriales, cemento óseo, metilmetacrilato, siliconas líquidas, que personas inescrupulosas o incluso detrás de la ley, porque es ilegal el tema, hacen que se produzca daño en los tejidos. Usualmente esas sustancias se venden con el objetivo de aumentar el volumen en el rostro, en los glúteos, en los senos, y ese aumento del volumen hace que se produzca a su vez un daño. Ese daño puede ser ocasionado directamente por el biopolímero o puede ser ocasionado lejos del sitio de la aplicación, como vamos a ver más adelante. Es algo que el organismo rechaza, que no conoce, ok. que no sabe su constitución y que no tiene la forma de metabolizarlo, no tiene la forma de disuadirlo, de disolverlo, de absorberlo. Y lo más difícil del caso es que no lo puede rechazar porque está metido, inmerso en los tejidos. Entonces tiene que convivir allí con el tema del biopolímero. Es una sustancia bastante difícil. Hay que aclarar que en Internet hay otra definición muy distinta. Se dice que el biopolímero es una sustancia macromolécula biocompatible y no es del todo cierto, porque son sustancias que no son compatibles con el propio tejido. El punto está en que asocian algunas casas de comercio Ok. una porcioncita de sustancia compatible, como es, por ejemplo, el ácido hialurónico, que es muy compatible y que todos conocemos, con sustancias no absorbibles, por ejemplo, la silicona líquida de uso industrial, no médico, y venden productos supuestamente compatibles. Y no es cierto. Entonces, recordemos que es una sustancia extraña que el organismo no sabe manejar y no conoce la forma de deshacerse de ella. Sí, es una sustancia, pues bueno, que parece increíble que por todo lo que nos acaba de comentar, pues la gente, lo siga solicitando, ¿no? Y pseudo expertos, lo utilicen todavía a sabiendas, pues, de los daños que puede causar a la otra persona, ¿no? Entonces,
pues la verdad es que, como nosotros siempre decimos, por eso una de las cosas que hace diferencia de Top Doctors en comparación con otras plataformas es que tenemos una auditoría perfecta por cada médico para que pues la gente que haga citas pues esté consciente perfectamente que está un doctor de alto nivel, que tiene experiencia, que tiene buena trayectoria profesional y pues y que sepa que va a tener una buena experiencia, ¿no? En un tratamiento o cirugía que quiera, ¿no? Pues que desee. Eh, ya hablamos mucho, ahorita que hablamos qué son los superpolímeros, cuáles son los daños, y pues, ¿qué le parece si ahondamos un poquito acerca del retiro de los biopolímeros? Sabemos que no es el tema central, pero sabemos, para que la gente haga conciencia, ¿no? O sea, lo doloroso que puede hacer, doctor. ¿Cómo Bueno, que no puede ser? esa pregunta es muy, muy importante realmente porque me da pie a comentarte que el biopolímero es una sustancia que se llama xenobiótica, o sea, extraña a la vida, extraña al tejido vivo. Y el organismo no es capaz de compaginarse con esa sustancia extraña. El punto para responder tu pregunta es que son sustancias líquidas. Esas sustancias líquidas, al ser inyectadas en el organismo, en el cuerpo, pueden llegar a producir migración, o sea, se desplazan. No van a producir Ok, solo el daño, el sitio donde se inyectaron, sino que se van a través de las fascias musculares, a través de los tejidos de granulación, a través del tejido graso, en el movimiento del músculo, se van desplazando. Es así como pueden llegar a zonas vecinas, región sacra, región lumbar, región de cara interna de muslos, región de cara externa de muslos, incluso zonas mucho más distantes, pulmones, tobillo. Y esa migración puede producir daños también en esas zonas, en las estructuras físicas o en la oxigenación de los tejidos. La ok. oxigenación es la que va a ocasionar que la sangre transporte nutrientes y oxígeno a los tejidos y los puede llegar a bloquear, incluyendo la muerte de algunos de esos tejidos. Todo eso está compaginado en una enfermedad que se llama halogenosis iatrogénica. ¿Qué significa? Un halógeno o una sustancia extraña introducida al cuerpo por otra persona, iatrogénica, producida por la mano humana. Esta degradación que produce directamente es un daño tóxico al momento de la inyección, pero puede que el problema no quede allí. El problema puede aumentarse a alteraciones de tipo no directamente contra el biopolímero, sino favorece a que se estimule el sistema inmune y produzca ataques a otros órganos y a otras partes del cuerpo. Se llama síndrome de Asia, que es un síndrome autoinmune inflamatorio por adyuvantes. El ejemplo, te ponen una vacuna contra el coronavirus, no va a pasar nada en el hombro, tu sistema inmune se despierta y cuando llegue a la nariz el sistema detecte la presencia del coronavirus, el sistema está defendiéndolo y le ataca la presencia de ese virus. ¿Qué va a pasar con el biopolímero? Se estimula el sistema inmune y el sistema inmune es capaz de atacar no temas de biopolímeros en glúteo, cualquier órgano del cuerpo sensible, tiroides, hígado, pulmones, vasos arteriales y produce un daño inmunológico directamente contra esos tejidos. Entonces, es algo bastante delicado. En México se vio un estudio importantísimo sobre la inyección de aceites de origen mineral en glúteos, ocasionando manifestaciones autoinmunes y despertar enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, como la artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, síndromes de sobreposición, anemias hemolíticas, tiroiditis autoinmune, hepatitis y la colitis, principalmente la colitis ulcerativa. Híjole, o sea, Dime es si te quedó claro la respuesta o quieres que profundice un poco más. no, me quedó muy claro. Tenía una imagen, si quieres podemos intentar compartirla. Es una imagen Claro, interesante de cómo el organismo, vamos a ver si tenemos aquí el tema de la posibilidad.
de compartirla. Claro Y que es sí. como la molécula no es reconocida por el organismo. Es una molécula extraña que no hace parte de la vida del organismo, bien distinta. Y se inyecta en la parte glútea y genera no solamente un aumento de volumen, sino también a veces muchos problemas. Es como si yo inyectara un tóxico en la región glútea y prometiera volumen y nunca problemas y a la final pudiera tener problemas. Es así como mediante exámenes como la ultrasonografía, como la tomografía axial computarizada y en este caso una resonancia con alto contraste, se detectan moléculas, no sé si las alcances a ver bien allí, de Sí, presencia en la región glútea y es a veces un poco difícil el manejo de estas cositas. sí, hace tiempo tuvimos también una entrevista con una colega suya, Cuéntame, ¿no? por Que, favor. que hablábamos al respecto, que básicamente es eso, ¿no? Que el, ¿Qué otra pregunta como tienes? que le comentaba que hace tiempo también tuvimos pues Es una cierto, entrevista esas igual. reacciones son bastante complejas y realmente es importante pensar que es una sustancia que hay que, en todo momento, pensar en sacarla, en intentar sacarla y en aliviarle un poquito el problema a cada paciente. Hay un tema importante y es que mm, existen muchos métodos para buscar la belleza del contorno corporal y no necesariamente esos métodos se tienen que convertir en una pesadilla. Existen Claro, métodos para mejorar el contorno corporal y de esa manera de mejorar el contorno corporal sin necesidad de llevarle a cada paciente un dolor de cabeza. El tema principal es cómo mejorar yo el contorno corporal con procedimientos sin el uso de los biopolímeros. Entonces ahí hay un sí, punto importante y es que no debemos caer en el uso de biopolímeros, tratemos de buscar otras alternativas, buscar otros especialistas que tengan tratamientos quirúrgicos y tratamientos no quirúrgicos para el manejo del contorno corporal en clínicas habilitadas que cumplan los requisitos de certificación de las autoridades regionales y nacionales, como la Secretaría de Salud y la Seccional de Salud, y con profesionales certificados que pertenezcan a agremiaciones tan serias como Top Doctors, que pertenezcan a las sociedades científicas nacionales y regionales como la Sociedad Colombiana en este caso, o las sociedades más grandes del mundo de cirugía plástica como son la ISAPS, la IPRAS, la FILAC, que aglutinan en el mundo, científicamente hablando, a los profesionales en cirugía plástica, estética y reconstrucción. Todos esos procedimientos se pueden hacer tranquilamente en un quirófano y darle al paciente toda la habilidad y toda la tranquilidad. En los glúteos específicamente hablando, para aumentar el volumen glúteo, existen muchos elementos que podemos usar. Por ejemplo, uno de ellos es el manejo de la propia grasa del paciente. Ese procedimiento se llama lipotransferencia y consiste en extraer de las zonas donde está sobrando más cantidad de grasa, colocarla en sitios en los cuales hace falta grasa, por ejemplo en los glúteos. Ese tratamiento se hace con una lipo y lipotransferencia. Además, puede existir la colocación de implantes glúteos, que es una prótesis medicada que se puede colocar en la región glútea para manejar el volumen y la proyección de cada cadera o cada glúteo. Es verdad que la lipotransferencia tiene un beneficio adicional y es la extracción de grasa de zonas donde nosotros nos está sobrando la grasa claro. y nos da la ventaja de tener una materia prima que se llama grasa en el caso de poderla usar. Creo que tengo la posibilidad de mostrarte acá un elemento importante que es cómo la, el contorno glúteo nosotros podemos mejorarlo no solo con la colocación del implante,
sino con el moldeamiento de las zonas colindantes. Por ejemplo, acá vemos el uso de la cara externa y la cara interna de las piernas, o incluso de la región anterior, media, lateral, esta zonita que llamamos los conejitos o agarraderas, y las podemos Ok. transferir a la región glútea, que es donde realmente estamos necesitando el mejoramiento para el contorno glúteo. Es como una escultura. Nos dedicamos a hacer un mejoramiento de las zonas para ofrecer a la paciente realmente un mejor nivel de moldeamiento de contorno corporal. Entonces ves que ya Está existen otras. perfecto, Bueno, doctor. y también existe otra que quiero mostrarte rápidamente, y es que los glúteos no tienen las mismas formas. Por eso el tipo de implantes muchas veces no se acopla a todas las pacientes, porque hay unas pacientes que tienen caderas triangulares o cuadrangulares o redondas o rectangulares o en forma de corazón o en forma de corazón invertido. Y esto es ocasionado por nuestros principales músculos de la locomoción, como son el glúteo mayor y el glúteo menor. Ok. Importante. Y otra última cirugía es el lifting de los glúteos, que consiste en recortar piel y grasa para hacer una cicatriz en alas de gaviota o en alas de mariposa sobre la región glútea y levantar el glúteo dándole una mejor apariencia. Claro que en este caso tiene que haber tejido de exceso y tiene que haber a su vez un proceso de cicatrización grande que, como lo vemos, está allí presente. Quiere decir, doctor, que cada paciente va a tener diferentes resultados y no se les puede dar, digamos, cada paciente de acuerdo a su fisionomía, ¿no? Puede tener la posibilidad de tener cierto modelo de los que nos acaba de mostrar, ¿no, doctor? Es correcto, cada paciente requiere una asesoría y en esa asesoría se le ofrece unos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos independientes con sus pros y contras, y se le ofrece una ayuda para que la paciente misma tome las decisiones de cuál considera ella que es el mejor procedimiento que ella requiere. A su vez se acompaña y en esa consulta de valoración se habla también de precios, se habla también de inconvenientes y facilidades. Pero el paciente finalmente es el que va a tomar la decisión, porque recordemos que cada paciente opta libremente por los tratamientos, sobre todo cuando se trata de tratamientos quirúrgicos. Sí, claro, sí, 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 sobre todo es que, bueno, nosotros creemos o consideramos también que pues, lo mejor son las citas presenciales, ¿no? Para un caso, digamos, de hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Y como usted como profesional de la salud, revise qué tipo de procedimientos quiere y hacer, ¿no? Digamos que si una paciente que viene de fuera que se quiere operar con usted, pues igual puedo hacer el uso de fotografías, quizás, ¿no? ¿No? Para, digamos que, como en este tiempo de COVID, igual la distancia, pero la necesidad, pues igual pueden hacer ese procedimiento también, ¿no, doctor? Claro, y tener todas las recomendaciones necesarias de bioseguridad antes, durante el procedimiento, saber que requieren un proceso de preparación para la cirugía. La preparación para la cirugía incluye una entrevista con el cirujano, una recomendación de evitar elementos como medicamentos naturistas que puedan ocasionar sangrado, preparar la piel, hacer unos exámenes de laboratorio y incluye la prueba diagnóstica de coronavirus que debe ser negativa, hacer una asistencia con el anestesiólogo y luego finalmente entrar al proceso quirúrgico. Y después del proceso quirúrgico usar una faja, tener un reposo, que las primeras 8 horas deben ser descanso en cama, los primeros 2, 3 días descanso relativo y luego a los 8 días puede reincorporarse a sus labores habituales, teniendo en cuenta que los ejercicios sí deben ser paulatinos para que al cabo del mes esté a un 50% de la capacidad de ejercicio en repeticiones y en peso, y a un mes y medio el 75% y a los 2 meses ya está reincorporada completamente a su gimnasio, a sus actividades, a sus deportes,
sin ningún problema. El uso de la faja también debe ser recomendada por estos 2 meses de tiempo que le da la duración de una recuperación adecuada al paciente para que llegue normal nuevamente a sus actividades comunes y corrientes. Sí, claro, sí, las pacientes que, perdón, me iba a comentar algo, es que creo que como que pensé que me iba a comentar algo ahorita. Sí, cuéntame. Perdona, sí, bueno, quiere decir que las pacientes pues tienen que tener pues bien entendido, ¿no? Ese tipo de cirugías o operaciones pues requieren un tiempo de recuperación pues que permita que la cirugía o las inflamaciones pues queden, este, se quiten, ¿no? Y para incorporarse, como usted dice, nuevamente a su vida normal. Es Para verdad. el caso, por ejemplo, del tipo de pacientes bueno, que fueron operadas equivocadamente con biopolímeros, ¿tienen algunos cuidados especiales? Y, bueno, suponiendo que quieren hacerse una cirugía, digamos, en el trasero, Sí, claro. Sí, ¿qué vamos tipo de...? a, esa pregunta sí, la pregunta la vamos a dividir en 2 secciones. Es una paciente que ha tenido biopolímeros en glúteos y quiere realizarse otra cirugía plástica estética. La otra cirugía plástica estética, por ejemplo, en párpados, nariz, senos, contorno corporal anterior, etcétera, ¿puede realizarse la cirugía? La respuesta es sí. Puede realizarse una cirugía plástica estética sin ningún tipo de complicaciones adicionales, pero le debe advertir al cirujano plástico que la está viendo y al centro de atención de que ella tiene biopolímeros en glúteos para tener todas las precauciones necesarias de los exámenes de laboratorio, de las disposiciones en el área quirúrgica y en la mesa quirúrgica, y no intervenir directamente en ese mismo procedimiento los glúteos, sino dejarlos reservados. Pero sí, se puede hacer cualquier procedimiento en la parte estética, corporal, facial, manos, en fin. La segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿y si yo tengo biopolímeros y quiero hacerme algo estético en glúteos? Ahí sí tendremos que tener mucho cuidado por lo siguiente, porque los biopolímeros se insertan en los tejidos y producen fenómenos inflamatorios crónicos. Esos fenómenos inflamatorios crónicos llevan a reacciones inmunológicas crónicas y pueden producir alteraciones en el drenaje linfático, en la circulación y en la cicatrización de esa piel, de esa grasa y de ese músculo de la región glútea. Por eso, muchos médicos, cuando ven a un paciente de biopolímeros, lo primero que le dicen es, no, yo no te toco, yo no te opero, vete a donde te los pusieron para que te resuelvan, haz otro toco porque sabemos que tiene un proceso inflamatorio, crónico, inmunológico y circulatorio allí localizado. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos estudiado el tema, lo hemos leído, hemos tenido experiencia y hemos ayudado a ese grupo de pacientes a salir del problema del acúmulo de biopolímeros. Entonces, si tú me dices, esas pacientes que tienen biopolímeros, doctor Monsalve, ¿usted es capaz de ayudarle a retirar biopolímeros? Entonces yo digo, sí, la analizamos, la estudiamos y le ayudamos. Existen varios métodos para ayudar a extraer los biopolímeros y se pueden operar. Básicamente existen métodos abiertos, existen métodos cerrados, existen métodos con grandes cicatrices o métodos con ayudas como el láser, como el báser, el ultrasonido, que nos ayudan a disolver, pulverizar esos tejidos y a extraerlos mediante succión. Entonces las cicatrices son pequeñitas. Los resultados que hemos tenido son muy satisfactorios y son muy favorables para los pacientes. Es importante recordar
que los biopolímeros, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo las imágenes de las gamografías y de las tomografías y las resonancias? No están en un solo plano, están dispersos desde superficial, intermedio, medio, profundo y muy profundo en todos los tejidos de los glúteos. Y eso incluye piel, tejido celular subcutáneo, fascia muscular, músculo. Incluso llegan hasta otras áreas circundantes, como la región sacra, la región lumbar, genitales, regiones inguinales. Cuando estamos ante esa presencia, le tenemos que decir al paciente, mira, yo voy a extraerte biopolímeros, pero te tengo que decir de que no te puedo llegar a extraer el 100% de los biopolímeros. Siempre quedará algún remanente, y ese remanente será en las partes profundas del músculo o en las partes muy superficiales de la piel, que al tratar de extraerlo, lo más probable es que rompamos la piel y hagamos grandes cicatrices de quemaduras, etc. Entonces, vamos a explicarle al paciente, uno, que como es un líquido, que como fue inyectado, que como se mueve, que como migra, no podemos extraer el 100% de los biopolímeros. Y además de eso, que si quiere que seamos agresivos con el tratamiento, va a haber más cicatrices y va a haber pérdida de volumen. Y si quiere que seamos moderados con las cicatrices, moderado con la pérdida de volumen, la extracción también va a ser moderada. Entonces, ¿cirugías plásticas estéticas con biopolímeros se pueden hacer? Sí. Cirugías del glúteo, ojo, expertos, ojo, personas con entrenamiento, ojo, indicándole al médico la presencia del biopolímeros antes de hacer algún tipo de complemento, como colocar un implante o inyección grasa sobre temas de biopolímeros. Es un tema bastante delicado. Dejémoslo al profesional, con cada paciente se puede escoger el caso. Claro, sí, sí, por supuesto o sea, que estas mujeres que lamentablemente tuvieron ese tipo de operaciones pues, bueno, tuvieron daños, ¿no? O sea, tienen daños ya en el cuerpo que deben de ser, pues, inspeccionados, como usted lo comenta, por un profesional como usted, para que puedan posteriormente, pues, recuperar una estética en su cuerpo, ¿no? Después de haber sido sometido a los biopolímeros que dañan tanto Claro, al cuerpo, ¿no? es cierto. El, Muy bien, doctor. Las cirugías, digamos, estaba ahorita pensando en las pacientes que tienen poca grasa para una cirugía plástica, digamos, para los glúteos. Estas pacientes digamos, que deben tener un peso considerable para que puedan someterse a la cirugía de glúteos o digamos, existen como bancos de grasa o eso no es sano para la paciente. Bueno, siempre el tema de el moldeamiento glúteo con base en procedimientos distintos a los biopolímeros, por ejemplo, el uso del injerto graso mediante la lipoinyección o la lipotransferencia. Requerimos volúmenes grasos dependiendo de la cantidad de grasa que la paciente aspira tener en los glúteos. En ejemplo, una prótesis glútea va de 200, 250, 300 y la cantidad de grasa que nosotros estamos inyectando en los glúteos está alrededor de 300, 350. Hay una pregunta muy importante y es, ¿parte de la grasa de la lipoinyección se reabsorbe? La respuesta es sí. De un 10 a un 15% de la grasa que inyectamos no alcanza a adherirse a los tejidos y a vivir en la nueva localización y se absorbe. Es por eso que si necesitamos 100 centímetros de grasa, colocamos 110 o 115 para conservar el volumen después de que se absorba. ¿Necesitamos cuánta cantidad de volumen? Muy sencillo. Necesitamos aproximadamente 400, 500, 600 centímetros de grasa para obtener un volumen glúteo. ¿De dónde lo podemos obtener? De muslos, de piernas, de región de espalda alta, baja, de pubis, de la región anterior del abdomen, de flancos, de cintura. Podemos colectar en todas estas áreas y no se requiere un peso específico de paciente, sino que exista realmente un poquito de depósito de grasa. Generalmente lo conseguimos. Yo me llevo muchas sorpresas y es que
Los pacientes más flaquitos les saco un poquito de grasa, les pongo glúteos y después de la cirugía los glúteos me dicen, doctor, ¿y por qué no me sacó más grasa? Sabiendo que teníamos más grasa disponible. Pero el objetivo era simplemente llenar un poquito la porción glútea que querían y lo logramos. Finalmente están contentos. Sí, claro, y existen, por ejemplo, también el lado, digamos, contrario, ¿no? O sea, las mujeres que tienen un sobrepeso y quieren, pues obviamente, me imagino, como profesionales de la salud, requieren, llegar a un peso, ¿no? Llegar a un peso específico para que puedan ser sometidas, ¿no? Cuando son de sobrepeso, sí, es cierto, requieren que sean por debajo del 30% de masa corporal. Eso se llama masa corporal, es una relación que hay entre la estatura del paciente y el peso. Y sí, es importante para que el riesgo anestésico sea bajo. Ya es un tema de riesgo paciente, más no es un tema de posibilidad de hacer la transferencia o no. Lo que sí es cierto es que los cirujanos plásticos, estéticos, reconstructivos, maxilofaciales y de la mano, que es el título que tenemos dado por la Universidad de Antioquia, siempre preferimos hacer todo este tipo de procedimientos en quirófanos. No nos Claro. gusta estar trabajando en consultorios, en oficinas, porque las oficinas y los consultorios no ofrecen todas las garantías de esterilidad, los recursos necesarios para cualquier variación en el camino que necesitemos cambiar de estrategia. No vamos a poder si estamos en un sitio inadecuado. Por eso siempre lo hacemos en quirófanos. Así sea con anestesia local o con cosas de menos invasividad, pero siempre en un sitio adecuado. Eso es una de las cosas más importantes. Perfecto, doctor, muy bien. Pues sí, es realmente las pacientes que tienen interés en someterse a cirugías plásticas, pues deben tener conciencia, pues que deben estar preparadas, ¿no? O sea, que al igual como usted como médico, yo creo que le han de llegar pacientes, oye, doctor, yo quiero tener más gusto, quiero tener más, glúteos, ¿no? Quiero, adelgazar la parte del brazo, pero imagino que usted tiene un plan, ¿no? O sea, un plan para ese tipo de pacientes que quieren mucho, someterse a varias cirugías, pero imagino que deben de esperar entre una y otra, ¿no? Claro, esa es la relación que tiene que existir entre el médico y la paciente antes del procedimiento quirúrgico. Conversar con la paciente, escucharla, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus motivaciones reales para hacerse el procedimiento, cuál es lo que ella espera del resultado final del procedimiento y mirar si el procedimiento se lo va a ofrecer o no. Eso es muy importante, compaginar tanto la expectativa del paciente como el ofrecimiento real. Deben quedar paralelos. Si el ofrecimiento no es compatible con la expectativa, se va a crear una brecha de distanciamiento en la cual al final el paciente va a decir, hombre, yo me imaginaba otra cosa, yo esperaba otra cosa. Y también está el tema de la paciente que quiere tomarlo a toda costa sin hacer los planes de la organización del procedimiento, la cita con anestesiólogo, los exámenes, las recomendaciones del médico, el uso de la limpieza, faja, evitar alimentos anticoagulantes, la aspirina, el ginkgo biloba, omegas, ginseng, vitamina E, guaraná, glucosamina, una cantidad de elementos naturales que producen sangrados masivos en cirugía, hay que evitarlos también. Toda esa cantidad de cosas que nosotros podemos ayudar al paciente para que tome la mejor decisión y para que sea acompañado, los da el profesional durante el momento de la visita, durante el acompañamiento. Y es el profesional también el que va a estar al finalizar el procedimiento quitando los puntos, haciendo las curaciones y dando las recomendaciones para un buen postquirúrgico. Entonces esa compañía es muy importante. Entonces yo creo que aquí como una buena aporte paralelo es, hombre, la relación médico-paciente es lo más importante y tener esa relación bien fundamentada con un profesional que tenga tiempo para escucharlos, para dedicarles a sus inquietudes y resolver las inquietudes. Esas son las cosas más importantes. Sí, claro, porque la Y paciente sabes, pues viene... Gustavo, que la lipo, sí, dime.
No, no, perdón, me decía que la liposcultura. Sí, que la lipo es el procedimiento número uno en Colombia y en nuestra consulta es el procedimiento número uno, la liposucción y la liposcultura con más de 46.000 casos por año. Imagínate, encabeza todos los listados y en segundo lugar los implantes mamarios en Colombia, porque en el mundo los implantes serían el primer caso de consulta, en Colombia es el segundo. Luego en tercer lugar estaría la cirugía de párpados, o la blefaroplastia. En cuarto lugar estaría la cirugía abdominal o abdominoplastia. Y en quinto lugar estaría la rinoplastia. Y en los procedimientos no quirúrgicos, el primer lugar lo ocupa el ácido hialurónico y el botox o la toxina botulínica para el manejo del rejuvenecimiento facial. Y en tercer lugar, el plasma rico en plaquetas. Hidratación facial, rejuvenecimiento facial con plasma rico en plaquetas en procedimientos no quirúrgicos. Ese es como el grupo de pacientes y el grupo de procedimientos que más consultan. Muy bien, doctor. Pues sí, como usted lo estaba diciendo hace un momento también, o sea, sí, coincido totalmente, ¿no? O sea, la relación médico-paciente tiene que ser fundamental porque, pues bueno, la paciente, aunque tiene deseo de someterse a la operación, pues siempre tiene como digamos, temor de saber, oye, cómo voy qué resultados voy a tener, ¿no? O sea, y ya con el doctor, pues como en su caso, le da confianza, mire, va a quedar de esta forma, ¿no? Se esperan dichos resultados, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, ya mientras esté en confianza la paciente, pues creo que va a estar contenta y feliz de todos los procedimientos. Claro, Adicional, hablando un poco acerca del tema de los biopolímeros, ¿existe, digamos, algo similar que no sea dañino, o sea, que no dañe el cuerpo humano o que sea recomendable? claro que sí, existen alternativas. La primera alternativa más común en todo este tipo de materiales de relleno es el ácido hialurónico. El verdadero ácido hialurónico, el puro, el real. Es un ácido hialurónico que viene en ampollas de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Ese es el verdadero ácido hialurónico. Y esas ampollitas de 1 centímetro cúbico tienen un costo de 1 millón de pesos hasta 3 millones de pesos. Estamos hablando entre 300 y 850 dólares americanos. ¿Te imaginas Ok. que a una mujer le prometen aumentar el volumen glúteo con 500 centímetros en cada glúteo? Esos 500 centímetros en cada glúteo suman 1.000 centímetros, o sea, 1 litro. 1.000 centímetros. 1.000 centímetros a razón de 1 millón de pesos son 1.000 millones de pesos colombianos. Estamos hablando de más de 8.500 dólares. Y eso es solo para la duración del ácido hialurónico, que dura 1 año, 12 meses. Es un material de relleno absorbible. Entonces, si a ti te dicen que te van a colocar ácido hialurónico, que te van a colocar 1 litro y que te vale 200.000 pesos, 300 dólares, tú lo primero que debes decir es, ¿qué me están colocando? ¿Es ácido hialurónico de verdad? ¿Están usando alguna otra sustancia más económica, industrial, no médica, para prometerme volumen? Entonces, consulta en otra parte, asesórate mejor. La grasa, como habíamos dicho, también es otro elemento que está en tu cuerpo, que es compatible 100% porque es tu propia grasa. La puedes Sí, usar y claro. podemos rellenar los volúmenes. Los implantes glúteos también los podemos usar para rellenar la parte del volumen del glúteo que nos hace falta y así de esa manera damos forma al contorno corporal. Una de las partes importantes es cintura, pulirla, región posterior baja de espalda, de rier, y tercero, volumen glúteo. Entonces, como vemos, la prótesis glútea solo trabaja el glúteo. El ácido hialurónico, si es que lo colocamos, solamente va a ser en el glúteo, pero el contorno corporal con extracción de grasa va a manejar cintura, derrier y volumen glúteo. O sea que nos va a ayudar
a las 3 áreas del contorno corporal. Perfecto, doctor. Pues, bueno, todos estos procedimientos, me imagino que, bueno, ahora sí que el tiempo de recuperación es distinto, ¿no? Depende de cada paciente. Es, depende de cada paciente los tiempos de recuperación por cada Sí, claro, procedimiento. los tiempos de recuperación dependen de cada paciente, pero por ejemplo la aplicación de grasa 2 días, 3 días ya puede estar tranquilamente en la calle, en una semanita puede estar tranquilamente activada en su universidad o en su trabajo habitual. Muchas modelos trabajan el tema de modelaje y tienen que desplazarse rápidamente en menos de 10 días, 12 días y lo hacen tranquilamente, sin ningún problema lo pueden hacer. En realidad es un procedimiento que es bien tolerado por los pacientes. Ese es el tiempo de evolución normal de recuperación de los pacientes y no va a tener ningún problema. Aquí hay importante es el tema de la expectativa. Si relacionamos la relación médico-paciente con el problema que trae la paciente, que es la presencia de biopolímeros en sus glúteos, ¿cuál es la expectativa de esa relación? ¿Qué espera la paciente obtener con el problema del retiro de los biopolímeros? La mayoría, el 100% de las mujeres dicen, si yo tuviera la posibilidad de devolver el tiempo, no me hubiera colocado esas inyecciones. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, no lo hubiera hecho. Es lo primero. Lo segundo es, doctor, por favor, quíteme el 100% de la sustancia. Y sabemos que eso es imposible hacerlo, porque está en distintas capas, porque es líquido y porque se difuminó, se regó, migró. Otra prerrogativa, hágame la cirugía más contundente, pero sin cicatrices. Entonces ya sabemos, a mayor contundencia de cirugía, más cicatrices. Cicatrices a cielo abierto, gluteoplasties a cielo abierto con cicatrices grandes. O pequeñas cicatrices con retiros moderados o retiros pequeños. Otra pregunta es, quiero que me quiten todo el material posible, pero que mi glúteo no pierda proyección. Recordemos que el glúteo tiene grasa, tejido celular subcutáneo y músculo, pero en la mitad hay una cantidad de sustancia extraña. Si yo quito esta sustancia extraña, el glúteo va a perder volumen. Entonces, si me piden que sea agresivo con el tratamiento, eso quiere decir que voy a ser muy fuerte, eso quiere decir que va a perder más volumen del glúteo y va a ocasionar una caída y flacidez del glúteo. Entonces ese es un tema muy, muy importante. Y el último importante es, yo tengo biopolímeros, no siento nada, entonces me quedo tranquilo porque a mí no me va a pasar nada. No sabemos. Los biopolímeros pueden ser molestos desde la segunda hora de la colocación o quedarse encallados y hacer una reacción tardía o moderadamente tardía o muy tardía. Eso incluye hasta los 60 años después de colocar los biopolímeros. Entonces el hecho de que yo hoy no sienta nada y esté tranquilo no significa de que yo no tenga problema y que yo esté totalmente inmune a las dificultades de los biopolímeros. Entonces, mucho cuidado con eso, que eso es una de las expectativas que tienen los pacientes con respecto al manejo del biopolímero. Es mejor sacar el biopolímero. Sí, claro, o sea, sobre todo que, bueno, que todas esas pacientes que fueron sometidos a eso, pues tienen que estar conscientes, pues que son sustancias ajenas difíciles de quitar. O sea, yo no me imagino cómo se ve un biopolímero, imagino que está esparcido y ha de ser de un color en específico, ¿no? Así me lo imagino, pero... Bueno, yo honestamente tengo fotografías de pacientes, pero creo que no es el momento muy... Tengo fotografías de contornos corporales que las puedo mostrar ahora si tú quieres, pero el tema es, los biopolímeros no son muy agradables con respecto a la Claro. cirugía, porque va a haber cambios de coloración. Generalmente se asocia a infecciones, a desvascularizaciones del glúteo y las cirugías abiertas muestran un tejido necrótico interno glúteo muy deteriorado. Entonces esas fotos no las traje. Las personas interesadas, con mucho gusto, me pueden consultar o en internet mismo aparecen.
complicaciones por biopolímeros y aparecen los desastres más grandes. Pero yo te diría que como no sabemos qué es aceite, parafina, silicona, metilmetacrilato, grasas, disolventes de grasas, etcétera, etcétera, esas sustancias se agrupan y inyectan o una u otra. Lo que encontramos generalmente son partículas englobadas con tejido de cicatrización en forma de perlitas, invadiendo todo el glúteo. Entonces, eso es lo que encontramos generalmente en cirugía. Y encontramos que en la extracción, la poquita grasa que queda se convierte en grasa brillante, porque tiene esa cantidad de partículas de plástico que el organismo no es capaz de disolver. Eso es lo que vemos normalmente. Entonces, el objetivo es básicamente tratar de retirarlo y ponernos de acuerdo con la paciente. Nosotros con mucho gusto les ayudamos a cursar un prequirúrgico y un postquirúrgico de la manera menos traumática posible y obviamente pues ayudándole a las pacientes. Sí, claro, por supuesto, necesita un doctor o una paciente, pues todas las consecuencias que trae este tipo de cirugía, ¿no? Pero afortunadamente es posible recuperar esa estética, ¿no? O sea, si están en manos de un profesional, siempre es posible y siempre siguiendo pues la metodología, ¿no? Que se requiere bueno, las pacientes, en este caso, con biopolímeros, ¿no? Es verdad. Yo diría que en global general pudiéramos redondear la observación que acabas de hacer en esta conclusión y es que se trata de una cirugía reconstructiva. Ahí no es una cirugía Exacto. estética per se, sino es una cirugía reconstructiva, hecha por un cirujano plástico, pero reconstructiva, que lo que busca es un retiro parcial de la sustancia, dejando un glúteo lo menos traumatizado posible. Y siempre debe ser hecha en una buena clínica y debe ser hecha por un cirujano plástico. Entonces, eso sería como lo primero, que es una cirugía reconstructiva. Lo segundo, que es imposible retirar el 100% del biopolímero. Siempre quedarán tejidos impregnados, tejidos donde migró el biopolímero, vecinos, incluso hasta distantes. Otra conclusión es que siempre la mejor opción es retirar el biopolímero y la sustancia, así no en este momento no esté ocasionando síntomas, pero sí lo mejor es retirar la sustancia, porque los daños pueden ser locales a distancia, directos por la sustancia o a través de una alteración del sistema inmune. Debemos hacer una campaña y ojalá si todos los que estuvimos en este detallado seminario de biopolímeros quedamos con una conclusión y un apoyo social es no a los biopolímeros. Donde sea numeral no biopolímeros, por favor, difundan a sus compañeros, a sus amigos, a sus vecinas. Hombre, me ofrecieron la inyección de un biopolímero, ¿qué debo hacer? No, consulte en otro sitio, no se meta en ese viacrucis. Ya estamos cansados de atender pacientes con viacrucis y lastimosamente nuestras poblaciones siguen lastimosamente este camino. Y lo otro es que siempre hay que estar atentos a soluciones estéticas que no requieran cirugía y de bajo costo. Esas soluciones, con cuidado, consultemos, asesorémonos, miremos en las páginas de Top Doctors, miremos en las páginas de los cirujanos plásticos más acreditados de la ciudad, leamos un poquito antes de someternos a este tipo de tratamientos. Es una recomendación importante. Muy bien, doctor. Aquí nos pregunta Emma que cómo saber si una persona tiene biopolímeros en el cuerpo. Me parece interesante un poco la pregunta. Claro. Lo primero, Emma, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero es, ¿tuviste una inyección de sustancias que cambiaron el volumen de tu glúteo? 2. ¿Tuviste algún efecto secundario después de la inyección de esa sustancia, como dolor localizado, cambio de coloración, irritabilidad, cambios en el peso, sueños que no reparan,
cambios en la conducta, pérdida de memoria, fiebres, reacciones alérgicas inexplicadas, reacciones inmunes inexplicadas, etcétera, etcétera, la respuesta es hay presencia de biopolímeros. Si tú quieres descartarlo, también existen unos exámenes de laboratorio, como el que mostramos ahorita, que se llama una tomografía, o mejor aún una resonancia, donde te toman la foto con ventana para tejidos blandos y pueden visualizar el contenido del glúteo si hay o no hay presencia de biopolímeros. Excelente, doctor. Excelente. Me parece muy interesante que, digo, es un tema que no habíamos tocado y que me parece muy, muy bueno, ¿no? O sea, la detección y pues que las personas que sometieron a este tipo de procedimientos y no tenían bien claro de qué trataba, pues puedan someterse a este tipo de estudios en manos de un experto como usted, doctor. Pues mire, la entrevista ha sido bastante interesante, ¿no? Toda esta información pues va a quedar en el canal de YouTube de Top Doctors, en su Excelente. perfil de Top Doctors, mismo que aprovecho para mencionar a las personas que vayan a ver este contenido, que pueden hacer cirugía, pueden consultar al doctor Monsalve directamente en la plataforma de topdoctors.com.co, buscan su nombre directamente en el buscador de la página principal y pueden hacer citas directamente en el botón de llamar, directamente pueden ver sus citas que tienen en el perfil y a través del servicio de telemedicina para cualquier duda de salud y para cualquier, digamos, costeo, ir directamente a una cita presencial con el doctor Monsalve. Doctor, es un placer que haya Claro que estado con sí. nosotros. No, es con mucho gusto. Tengo unas imágenes de pacientes de contorno corporal, si quieres verlas o después las miraremos. ¿Cómo te parece? Si gusta, doctor, con mucho gusto. Vamos entonces a mostrarles algunas de las imágenes de contorno corporal que se hacen con trasplante de grasa y que no tienen nada que ver con la presencia de los biopolímeros. Entonces nosotros nos damos cuenta que sí se puede manejar el glúteo sin necesidad de la presencia del biopolímero, solamente manejando lo que es la parte del contorno corporal con la grasa, que es uno de los principales elementos que tenemos en estas zonas. Entonces miremos cómo manejamos la parte de los policías, de los conejos y damos un contorno corporal más adecuado sin necesidad de uso de sustancias extrañas. Entonces es así como podemos llegar a manejar cara interna de muslos, cómo podemos llegar a manejar policías, conejitos y dar un volumen corporal de un contorno corporal adecuado. Eso es interesante. Es por supuesto muy, muy interesante porque la gente pues tiene, como usted lo comentó hace poco, ¿no? O sea, que la gente por buscar una operación de bajo costo perjudica su salud inyectándose estas sustancias que a la fecha pues dañan tanto el cuerpo de las mujeres y por supuesto a la par el autoestima, ¿no? O sea, las mujeres que se sometieron a estos procedimientos pues después la pagan porque, pues bueno, su salud y aparte el hecho de tener que retirarle los biopolímeros, pues también tiene un coste, ¿no? Claro, entonces es un tema muy distinto. Yo también les aprovecho para dar las gracias a Top Doctors y a todo el acompañamiento durante este espacio y que pueden contar con nosotros para cualquier duda que tengan con respecto al manejo de los biopolímeros y del contorno corporal. Y estamos abiertos, no es sino chequear a través de Top Doctors y allí estaremos pendientes de cualquier inquietud. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer tener un doctor de su nivel aquí con nosotros y pues bueno, estamos encantados, doctor. Muchísimas Ok, gracias. maestro. Un placer y bueno, que tengas una muy buena tarde allá en tu ciudad y muy buenas noches para todos los de la otra zona horaria. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga feliz tarde. Ok, hasta luego. Hasta luego.